Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, bienvenidos a una edición más de Tu Tiempo con Dios. Agradecemos a todos aquellos que nos siguen diariamente. Gracias por sus cartas, por sus mensajes. Muchísimas gracias por sus oraciones. Es nuestro deseo que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia y que la palabra de Dios produzca todo el fruto deseado de Dios para ti. El pasaje para este día es la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de que falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El propósito principal de la carta a los Gálatas es combatir las herejías de los judaizantes, aquellos hombres que se habían introducido a la iglesia gentil con el propósito de hacerlos o obligarlos a cumplir con la ley judía. Esto trajo muchas controversias, al punto que en Jerusalén, donde había nacido el cristianismo, de donde estaba el ministerio apostólico, los líderes principales de la iglesia, se llevó a cabo el primer concilio de la iglesia. El motivo precisamente era regular estas cosas. Y reunidos los apóstoles y los líderes, Pablo descendió a Jerusalén, dice, pasados 14 años. Esto ubica más o menos alrededor del año 45, 47, en el que se reúnen a Jerusalén para discutir este tema, que los gentiles estaban siendo obligados a circuncidarse y a guardar la ley. La circuncisión es el símbolo o es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Todo niño al nacer a los 8 días era circuncidado, todo varón. Y circuncisión significa cortar en redondo. Y era esa señal del pacto de Dios en el cual ellos se comprometían a guardar la fe de Abraham. Pero los gentiles que habían vivido toda su vida así, ya en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es nuestra circuncisión. Cristo Jesús es nuestro pacto. Él derramó su sangre en la cruz para redimirnos y para hacer de nosotros un pueblo especial y añadirnos a la familia de Dios. La gracia de Cristo Jesús supera todos los ritos del Antiguo Testamento, incluyendo la circuncisión.
Así que ya los gentiles no debían ser circuncidados. El Concilio de Jerusalén llegó a estas tres conclusiones: que no se les obligase a circuncidar, y que los gentiles se apartaran de toda inmoralidad, de adorar los ídolos y de comer aquellas cosas que eran consideradas inmundas, como los ofrecidos a los ídolos, y también aquellos alimentos que podían dañar su salud. Sin embargo, los apóstoles recomendaron a Pablo que se acordase de los pobres, porque el ministerio, algo básico que el Evangelio hace es que trae ayuda, trae cambios y muestra su amor incondicional. Tanto el ministerio de Pedro como el ministerio de Pablo son muy importantes. A Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión. Su ministerio fue enfocado hacia los judíos, aquellos que conocieran a su Mesías que había venido para liberarlos. Y Pablo fue enviado a los gentiles, para aquellos que nunca habían oído de Dios, que no sabían del pacto, no sabían de leyes, no sabían de ritos, vivían en un mundo de tinieblas, de oscuridad. Y muchos de ellos éramos nosotros, aquellos que no tenemos un trasfondo judío, que vivíamos lejos de Dios y sin esperanza, viviendo en un mundo de oscuridad, de tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Pero Dios en su gracia nos amó y levantó hombres como Pablo, que entendieron que el mensaje de Dios no tenía acepción de personas, era para todas las naciones. Por eso es que es una perversión del Evangelio cuando alguien le quita méritos al sacrificio de Cristo y quiere añadir un rito más. Los judaizantes decían: el sacrificio de Cristo no es suficiente, necesitas circuncidarte. Pero Jesús desde la cruz dijo: consumado es. Él es el sacrificio perfecto. Él es la ofrenda perfecta que quitó para siempre todos nuestros pecados y nos ha reconciliado con Dios. Yo te invito a tener esa confianza de creer en Cristo Jesús, de acercarte a Dios, no por los méritos que una religión o una institución religiosa establezca, sino que Dios ha abierto un camino de gracia, de perdón y de oportunidad para todas las personas. Seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, de cualquier raza y color, Dios a ti te ama y trazó un plan de salvación para ti. Sé bienvenido a la familia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.